Capítulo 1. El origen del mal. En una provincia bastante alejada, la cual se dedicaba en su mayoría de habitantes a la siembra y alfarería, existía un pueblo pequeño, pero muy hermoso, que era muy conocido por dos cosas: las hermosas vistas que ofrecía a todos sus parajes, caminos y vegetación, y la segunda, pero no menos importante, un personaje que desde su nacimiento se volvió mítico para las personas. Vivía una mujer de encanto mágico, con su belleza inimaginable y poca conocida para una persona acostumbrada a la vida de campo, nacida en una cuna pobre, pero lo que la pobreza le había negado era quizá recompensado por su gran belleza enigmática. Su mirada, gracia y belleza hacía caer a toda persona y ser vivo que se acercaba o pasaba por su camino, persona que al verla entraba en un trance tan abrumador que su imagen quedaba impregnada en lo más profundo de su imaginación. Sin embargo, tras esa belleza y máscara de amabilidad se ocultaba un narcisismo insaciable. Era capaz de cualquier cosa con tal de cumplir su prometido. Sembraba odio, rencor, locura e incluso lujuria sobre familiares, amigos y conocidos, que tras su sola presencia los hacía caer en las ramas de sus deseos y tiranía narcisista. Muchos habían cometido los crímenes más atroces con tal de recibir como pago una caricia o una sonrisa. En cambio, su familia no se parecía nada a ella, solo en lo físico, sino en las costumbres, amabilidad y ayuda que daban al pueblo. En el pueblo se escuchaba la historia sobre su nacimiento. Era una obra de engaño con una persona de tierras muy lejanas. Ese amorío secreto dio como resultado esa belleza campirana fusionada con una gracia de cual extranjero provenía de tierras extrañas. Como ya lo habíamos dicho, el simple hecho de que le ofreciera al pueblo hacía que muchos extranjeros vecinos del pueblo, extraños y cercanos, llegaran por un poco de diversión y de artículos para la venta en los pueblos y países lejanos. En realidad, nadie sabía a ciencia cierta lo sucedido. Todo ese mito trajo consigo una realidad tan alterada al grado de divinizarla por encima de las demás personas que vivían en el pueblo. Capítulo 2. El clan. A medida que crecía en edad y porte y en esa magia tan extraña, pero diferente, tejía su red de intrigas, chismes, mitos e incluso creencias que inventaban sobre su propia descendencia. Mitos contados pero jamás desmentidos por nada ni por nadie, pues el hecho de hacerlo era afirmar su propia muerte, pues los que lo habían hecho terminaban de una forma extraña, fatídica y mórbida. Pero no olvidemos que no todo lo que brilla es oro, pues tenía la costumbre de jugar con las emociones de aquellos que la rodeaban, alimentándose de su sufrimiento. Su sed de admiración la impulsaba a destruir cualquier amenaza percibida que terminara con las historias que ella había inventado sobre su llegada al mundo y su plan de ser adorada como una diosa de índole profano. Sin importarle las consecuencias, muerte y sangre que llegara a derramarse por el hecho de seguir con su lugar de adoración. Con el paso de los años, el pueblo se fue haciendo más famoso. Personas de muchos lugares venían para verlo y conocer al personaje del que todo el mundo hablaba. Y con él llegó más gente, que por lo hermoso que ofrecía el pueblo se fue asentando en el pueblo, creando nuevos negocios, diferentes economías, distintas religiones y familias, y con ello amigas, las cuales al estar al par de hermosura y gracia con la protagonista de la historia, unieron un día sus esencias para crear un grupo de amigas con intereses en común, para hacerlas más admiradas por el pueblo y reinar por sus admiradores. Como ya habíamos contado, la gente que llegó
trajo consigo las diferentes creencias religiosas y con ellas una bastante oscura, la cual provenía de las tierras más lejanas de una tierra oscura al otro lado del continente. Esta venía con unos ídolos bastante extraños, poco conocidos para las personas que tenían ese adoctrinamiento local. El grupo de chicas se dieron cuenta del poderío y miedo que otorgaba esa religión de índole extraña, por lo cual la adoptaron como propia, para tener un control mental, visual y religioso sobre todas las personas en el pueblo. Por mera diversión, inventaron a los más débiles a permanecer a su círculo religioso. Eran quienes, por una promesa de redención, regalaron sus propiedades y posesiones para seguir a su lado y ser salvados por sus patéticas vidas. Por tales actos, estas personas ya poco a poco se habían vuelto dueños del pueblo y con ello su economía y por lo tanto de sus almas. Capítulo 3. El despertar de un pueblo. Aunque creían que su reinado de manipulación sería eterno, la verdad finalmente salió a la luz. Aquellos que una vez la idolatraron se unieron para exponer sus mentiras, perdiendo el miedo que una vez sintieron, convirtiéndolo en repulsión y odio hacia ese pequeño pueblo de chicas. Una persona proveniente de las afueras, que fue conocida como el Salvador del pueblo, indagó sobre los orígenes de la jefa del culto, la cual no venía de ninguna estirpe de nobleza, sino fue producto de una violación por parte de un forastero, el cual no fue denunciado a ninguna autoridad local, dejando ese embarazo a la deriva del colectivo. El héroe del pueblo, casado por sus juegos, las expuso frente a todos. El pueblo completo unió contra ellas, quedando, esta vez como las personas que echaron a perder el pueblo, quedando aisladas, atadas, enfrentándose a las consecuencias de sus actos, mientras el pueblo las tenía amarradas para ser quemadas como brujas. Mientras el pueblo se recuperaba de las heridas causadas por sus mentiras, se dio cuenta que quedó más maltrecho por el tormento que causó la muerte que resonaba en la cabeza del imaginario, pues la quema de su última maldición fue la de ser un fantasma psicológico que los atormentaría por la culpa de su muerte tan espantosa. Nuevo movimiento satanista mexicano, entre ideas e imágenes de un México satanista.